Bueno, Cris, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la IA en los últimos años dentro del marketing digital? Bueno, yo obviamente voy a dar mi opinión personal, ¿sí? Así que esto está todo basado en mi experiencia, pero bueno, para mí la IA ha pasado de ser una herramienta experimental. Hace 2, 3 años apenas habíamos escuchado a ChatGPT. Los que estamos en el rubro, algunas personas ni siquiera sabían. Hoy por hoy ya es algo mainstream, así que todo el mundo sabe. Pero bueno, para mí pasó de ser una herramienta experimental a una pieza clave en el marketing digital. Porque ya te digo, hace unos años solo se usaba para automatizar tareas básicas, pero ahora es capaz de personalizar experiencias, predecir tendencias, optimizar campañas publicitarias en tiempo real y bueno, hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, hay plataformas como Meta y Google que ya han integrado inteligencia artificial en sus algoritmos para mejorar la segmentación y los anuncios. Entonces, herramientas como ChatGPT, Midjourney, etcétera, están revolucionando, por ejemplo, la generación de contenido. Así que, nada, yo creo que los últimos 2 años, con este auge de ChatGPT y de las inteligencias artificiales, está evolucionando mucho y cada vez se está metiendo más en todas las plataformas digitales. Sí, o sea que, y no solo el chat GPT, todas estas aplicaciones que te editan videos, todas estas aplicaciones que te dan Totalmente. guiones personalizadas, como tú dices, que personalizan la experiencia, es algo que ha revolucionado, ¿no? Es como por lo menos el tema del chatbot. Mira que el año pasado de pronto nos pareció una idea bastante innovadora y en el transcurso de lo que ha pasado un año ya es una idea que sigue siendo innovadora, pero no es una mata, no es un Ya pilar es un, como ya es un totalmente estándar. nuevo. Sí, 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 ya ya es es un un... estándar. Ya es Sí, sí, como, total. ya toca hacer otro factor que lo diferencie, sin embargo, ya es algo que ya lo están estandarizando mucho. Entonces, Así es, se nota un poco, ¿no? También la evolución. así es, Cris, así es. Dime. te pregunto, en todo esto de la inteligencia artificial relacionada con el marketing digital, se habla mucho, se especula mucho. ¿Cuáles son los principales mitos sobre la inteligencia artificial en el marketing? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, para mí la principal es que vos agarrás y decís inteligencia artificial y la gente lo primero que piensa es la IA lo hace todo sola. Y bueno, este para mí es uno de los mitos más grandes porque no, la IA primero necesita datos, necesita estrategia y necesita supervisión humana para ser efectiva. Es decir, necesita del humano que le dé instrucciones, no es autónoma. ¿Sí? Si bien hay algunos proyectos ahí donde las IAs, los agentes pueden trabajar de alguna forma, pero sea como sea, necesitan la instrucción inicial, necesita datos, necesita la estrategia que nosotros queremos ejecutar. Así que creo que uno de los mitos más grandes es eso, la IA no hace todo sola. Después otra que también estoy viendo últimamente, yo hago mucho consultoría y veo que por ahí los emprendedores se están animando a tomar estas consultorías conmigo y me preguntan, pero que están como con miedo porque piensan que la inteligencia artificial es solo para grandes empresas. Y bueno, no hay nada más lejos de la realidad. Esto es un rotundo no. Hoy existen muchas herramientas accesibles para negocios pequeños, ¿sí? Así que bueno, creo que ese es un segundo mito muy, muy importante. Y bueno, después un tercero que se me viene un poco a la mente es que la IA reemplazará a los humanos. Esto también, no es así. La IA va a potenciar la creatividad y la eficiencia, pero no va a reemplazar la intuición ni la estrategia humana. Y te pongo un ejemplo. Yo, que soy de profesión programador, desarrollador, veo que muchos de los chicos jóvenes que entran al mundo de la programación, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Sino los juniors, los que recién se inician, se preguntan mucho, ¿para qué voy a estudiar esto si la inteligencia artificial ahora ya hace todo, ya codea, ya genera código, se pueden hacer páginas web, se pueden hacer un montón de cosas con inteligencia artificial? Y bueno, como te digo, la IA potencia esa creatividad y esa eficiencia, pero no va a reemplazar nunca al humano, porque el humano es el que le da la instrucción a la inteligencia artificial y necesita de esa supervisión.
Así que, bueno, en resumen, yo creo que esos son los tres mitos más grandes, que bueno, la IA no lo hace todo sola, la IA no es solo para grandes empresas y la IA no va a reemplazar a los humanos, al menos no en el corto plazo. Creo que esos son los tres mitos principales sobre inteligencia artificial. ¿No? Y me parece lógico, ¿sabes? Me parece un poco lógico que la gente tenga esos mitos. Es más, me incluyo dentro de esas personas antes de empezar a trabajar contigo, por lo menos la parte, bueno, yo creo que una persona que no sabe de inteligencia artificial o no sabe de esto siempre se imagina el robotcito reemplazando a los humanos. Claro, claro, Y una persona con conciencia cero se imagina eso totalmente. O sea, totalmente. pero más Sí. para, perdón, más para los otros dos de que la IA no hace todo sola, eh, eso es una aclaración bastante grande porque tú como emprendedor, me pongo en mi caso, antes de empezar a trabajar contigo y que tú me empezaras a orientar, eh, yo decía, bueno, yo tengo una inteligencia artificial que yo le diga, hazme un funnel de ventas y él me monta el funnel de ventas y yo solo tengo que copiar y pegar prácticamente. Y hay gente, esos mitos están porque hay gente que los vende así. Hay gente que vende la Exactamente. inteligencia artificial de esa manera, pero creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia y saber que la creatividad humana nunca va a ser reemplazada por una inteligencia artificial. Totalmente, totalmente. Por eso mismo te decía que la inteligencia artificial potencia la creatividad y la eficiencia, pero no reemplaza ni la intuición ni la estrategia humana, ¿no? Y esa Claro. creatividad que el humano tiene, tampoco, ¿no? Va a ser muy difícil de reemplazar, al menos en el corto plazo. Pero bueno, es una muy buena pregunta porque está bueno derribar estos mitos que también llevan a un poco de miedo, también van acompañados un poco de miedo, tanto de como que la IA reemplazará a los humanos o como que la IA es solo para grandes empresas, así que está bueno aclararlo. Estos son solo mitos, chicos. Sí, claro, no, y esa parte también es importante. La de la IA solo es para grandes empresas. Yo siento que cuando tocamos el tema o la palabra IA o las palabras inteligencia artificial, se nos hacen nubecitas de dinero en la cabeza, como IA, y intuitivamente lo ponemos que es costoso. Y pues claro, También. tiene su costo, pero creo que hay muchas bases con las que uno puede empezar a trabajar con inteligencia artificial que no te van a hacer Sí, un hueco en tus finanzas y que tú para un pequeño emprendimiento puedes utilizar totalmente. mirá, te voy a revelar un poco de lo que es mi día a día como consultor también en inteligencia artificial. Y por lo general cuando viene un cliente y hablamos de su necesidad, veo si lo puedo ayudar o no, llega el momento donde uno ya le presenta la propuesta y es momento de hablar de dinero, ¿no? Entonces, yo en vez de agarrar y pasarle un precio por el servicio, lo primero que le pregunto al cliente, al emprendedor o al empresario es cuánto tiempo y qué costo operativo tiene actualmente realizar esa tarea que quiere automatizar con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, me ha pasado casos donde tenían un empleado simplemente para responder mensajes estandarizados encima, en redes sociales, y por Sí. ahí el sueldo de esa persona en un horario comercial normal, de lunes a viernes o incluso de lunes a sábado, en una jornada de 8 horas, les pagaba, no sé, por ejemplo, entre 800 y $1.200. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si vos haces la cuenta y tenés, que de hecho la voy a hacer acá porque no, para no cometer errores, si vos tenés 1.200 por 12 meses al año, tenés $14.400. ¿Sí? En gasto operativo teniendo un empleado, ¿sí? Que te puede fallar, que se puede enfermar, que se puede equivocar, que se puede cansar, bueno, etcétera. Y ten en cuenta que con una automatización de inteligencia artificial podés llegar a gastar el 20, el 25% de estos 14.000 casi 15.000 dólares. Entonces, por un costo del 25%, imagínate todo el dinero que te podés ahorrar a lo largo del año. Entonces, cuando yo se lo presento de esta manera a mis clientes, nada, es una oferta irresistible. Me dicen que sí, tengo un muy buen porcentaje de cierre. Porque si yo agarro sin explicarte esto, te digo, mira, esto sale $1.000, $1.500, $2.000.
a vos te va a parecer caro, porque 1.500, $2.000 para un emprendedor es dinero, ¿sí? Pero si yo te agarro y te lo planteo de esta manera, vos estás teniendo un costo operativo de $15.000 anuales y yo te puedo implementar este sistema por $2.500, mirá la cantidad de dinero que te estás ahorrando. Entonces, ya te digo, es una oferta irresistible. Es depende de donde lo veas. Siempre hay que verlo desde el lado estratégico, ¿sí? Y bueno, para eso estoy yo como consultor para guiar a mis clientes. Claramente, claramente. ¿No? Y esa parte está interesante porque la mayoría de negocios de e-commerce está operando de esa manera. Uno creería que el porcentaje mayor ya está con operadores de inteligencia artificial y tienen todo automatizado, pero no, eso es un mito No, también. La mayoría exactamente. de negocios e-commerce está operando con gente que le responde los mensajes o con los Ujú. mensajes automatizados de Instagram, que eso ya es una inteligencia artificial demasiado básica, eso no sirve, uno tiene que ponerle más allá. Yo creo que la clave de la inteligencia artificial es humanizarla. Y cuando Exactamente. eso, las Ese es el cosas... próximo paso. Ese es el próximo paso que es lo que creo que está muy en auge ahora. Incluso ahora está muy de moda también las inteligencia artificial con voz, porque las personas también, hay mucha gente que prefiere hablar por audio. Entonces, está muy en auge eso. Y como decís vos, hay que humanizarlo. Pero obviamente la inteligencia artificial y las automatizaciones no son solo para la atención al público o para el soporte técnico. Se van a automatizar procesos internos de la empresa, como por ejemplo, no sé, la carga de datos en Excel. eh, Hay mil cosas operativas que son repetitivas y que te llevan mucho tiempo que vos podés automatizar. Y todo el tiempo que a vos te ahorres en esas operaciones, y que además no solo ahorras tiempo, sino que ahorras recursos, podés reinvertir ese tiempo y esos recursos en tu negocio, por lo tanto vas a poder crecer y escalar más rápido. Entonces, yo creo que cuando el emprendedor, el empresario, el dueño de negocio llega a este nivel de conciencia, creo que no lo duda. Por eso, ya te digo, en mis consultorías, el 90% o más, tengo un 90% de tasa de cierre, porque cuando se lo planteo de esta manera no hay opción que valga. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí hay un poco, nos fuimos un poco por las ramas, pero el tema es que es tan interesante y es tan amplio y se puede aplicar a tantas cosas que bueno, nos lleva a irnos un poco por cada lado, ¿no? Sí, claro, no, es un tema muy amplio, un tema muy amplio y me da gusto hablar de él. Sí, Es da algo gusto. Si es por mí, nuevo. yo estaría horas. De hecho, en mis consultorías las disfruto. Amo lo que hago porque a medida que voy hablando con los clientes, voy detectando necesidades y automáticamente se me empiezan a ocurrir soluciones que yo estoy seguro que le van a simplificar la vida a ese negocio y que van a tener un retorno de inversión instantáneo y que se paga solo, en 2 meses vos ya pagaste la implementación y después tenés 10 meses de profit durante el año. Entonces, imagínate que no hay nada más satisfactorio para mí que poder ayudar a un emprendedor a escalar su negocio, a ahorrar costos y a ser más productivo. Entonces, nada, yo disfruto mucho las charlas. Así como estoy charlando con vos, disfruto mis sesiones de consultoría con mis clientes. Es un tema muy, muy apasionante. Ok, súper, súper. Igual, eso es algo que la IA nunca va a poder tener también. Ese amor. No, no, olvídate, olvídate. A ver, Cris, vamos para la siguiente pregunta y es, Dale. ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la personalización de experiencias para los clientes? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque creo que es algo clave, porque la inteligencia artificial lo que permite es analizar el comportamiento del usuario en tiempo real. Entonces, vos puedes ofrecerle contenido en base a ese comportamiento, le puedes ofrecer ofertas y experiencias adaptadas a sus intereses. Es decir, justamente es personalizado, porque en tiempo real vos podés saber qué es lo que le está interesando al usuario y le puedes ofrecer ese contenido que está buscando, esa oferta, esa experiencia. Para ponerte un ejemplo, empresas como, no sé, Netflix, Amazon, usan la IA para recomendarte productos, pero cualquier negocio también puede aprovechar eh, la inteligencia artificial con herramientas de email marketing, ya lo hablamos recién, chatbot inteligentes, optimización de sitio web. O sea,
realmente el nivel de personalización que se puede lograr integrando inteligencia artificial en tu negocio, en tu proyecto, es muy alto, es muy alto, cosa que no lo podrías hacer poniendo personas ahí 24 horas viendo qué es lo que está buscando el usuario. O sea, se puede hacer solamente con inteligencia artificial y es muy efectivo. Así que es una muy buena pregunta. Y bueno, básicamente eso, la personalización está en eso, en ofrecerle en tiempo real contenido que está buscando el cliente, ofertas y experiencias adaptadas a sus intereses. Ok, ok, y bueno, aquí también tocaría, creo que analizar un poco más la pregunta y ahondar más en la parte de quién es el cliente, porque de pronto para un programador como tú, el cliente es un dueño de negocio, ¿no? Y pues Sí. para nosotros que somos agencia, los clientes son los usuarios. Ya explicaste un poco el beneficio en la experiencia de los usuarios. ¿Cómo se beneficiaría un dueño de negocio en la personalización de experiencias para los clientes? Y bueno, está un poco ligado a lo que venimos hablando también anteriormente. Eh, ya te digo, primero y principal que estás ofreciendo una experiencia de usuario, es un distintivo que no lo está ofreciendo la competencia. Eso ya te hace destacarte, porque al ofrecer una mejor experiencia a tu cliente, ya te estás destacando de la competencia y eso queda en el subconsciente del usuario, del cliente. ¿Sí? Y después la otra es que lo que estaba diciendo recién con respecto a la personalización, es en tiempo real. Vos puedes ofrecer contenido, ofertas, puedes ofrecer un montón de cosas en tiempo real, o sin ir más lejos, el tema de los chatbots inteligentes. Cuando vos querés, es una consulta porque estás averiguando para contratar un servicio, por ejemplo, ¿vos qué haces? Te vas a internet, vas a Google, googleás la empresa, entras a la página web, te fijas toda la información, la experiencia, los servicios, la trayectoria que tienen, pero probablemente tengas alguna pregunta extra. Entonces, si vos tenés ahí un chat inteligente que te resuelve esas preguntas, la experiencia es totalmente en tiempo real, es fluida y eso aumenta un montón la tasa de cierres. Entonces, a ver, los beneficios para el dueño de negocio son los que te dije. Y para el cliente es esa, que tiene todo de forma inmediata y de forma personalizada. Esto aumenta un montón la experiencia de usuario, que es algo que se habla mucho hoy en día y que me parece que es fundamental para cualquier negocio. Ofrecer una buena experiencia de usuario. Te pongo un ejemplo también como para cerrar la pregunta. Imagínate que vos vas a una tienda física y cuando vas hay una fila de una cuadra y perdés 20 minutos, 30 minutos haciendo la fila para que te atiendan. ¿Qué haces? Mucha gente que no tiene ese tiempo porque no te dan los horarios del trabajo, porque se te va el colectivo, por lo que sea. Entonces, ¿qué haces? Agarrás, te das media vuelta y te vas. O te vas con el de la competencia que te atiende en un minuto. Esto es exactamente lo mismo. Vos tenés tu e-commerce, tenés tu vidriera digital. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A la tienda donde vos le hiciste una pregunta y te responden a las 4 o 5 horas o al otro día? ¿O a la tienda donde vos le preguntaste y te resolvieron todas las preguntas en el momento, en tiempo real, de forma personalizada? Yo creo que es algo obvio, ¿no? Así que, bueno, no sé si respondo bien la pregunta, pero bueno, los beneficios son muchos. Te voy diciendo los principales, los que tengo más a mano y los que son más gráficos, pero en realidad los beneficios son muchos. Ok, ok. Bueno, Cris, pasemos a un tema un poquito más ligado al marketing y a la publicidad. Vale, Ok, voy a hacer dale. dos preguntas en una. La Ok. primera es, ¿cómo está revolucionando la inteligencia artificial las campañas de Meta Ads y Google Ads? Y ligado a esta, dentro de esa pregunta, trata de explicar un poco cuál sería el factor diferencial que tiene una campaña con inteligencia artificial y una campaña sin inteligencia artificial. ¿Por qué sería Bien, más efectiva la primera que la segunda? bien. Mira, lo que yo estoy viendo y según en mi experiencia, lo que hace la inteligencia artificial es optimizar la segmentación de audiencias. Analiza los datos en tiempo real y ajusta automáticamente las campañas para mejorar el rendimiento, ¿sí? Antes, los marketers tenían que hacer múltiples pruebas manualmente, y ahora la inteligencia artificial lo que hace es aprender de esos datos y optimizar los anuncios sin intervención humana. Por lo tanto, creo que ahí más o menos respondo a tu pregunta, que básicamente es eso. Ahora te optimiza
las audiencias y analiza los datos en tiempo real y te ajusta las campañas automáticamente con inteligencia artificial. Antes, todo esto lo tenías que hacer de forma manual y tenías que esperar a ver los resultados y corregir y etcétera, etcétera. Entonces ahora ganás tiempo, optimizar recursos porque no gastás tanto ni tiempo ni tanto dinero y la IA, bueno, ya te digo, analiza en tiempo real, cosa que vos no lo podés hacer, porque si vos lo haces de forma manual, tenés que probar, es prueba y error, y en ese prueba y error perdés tiempo y perdés plata. Entonces, ahora la IA lo que hace es automáticamente te hace todo eso y te hace ahorrar costos y ahorrar tiempo. ¿Y cuál es el margen de error? ¿Cuál sería el margen de error para una IA que optimice ese tipo de factores, pero al final no tenga resultado? Mira, en mi experiencia funcionan muy bien, funcionan muy bien. De hecho, Meta ahora básicamente utiliza IA dentro de Meta Ads, utiliza IA de forma predeterminada. Si vos querés hacerlo de forma manual, tenés que seleccionar una opción, pero si no, Meta lo hace de forma automática. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que funciona, realmente funciona, porque si no las empresas no lo harían. Si no estarían ganando dinero y no te harían ganar dinero a vos, no lo implementarían. Así que el margen de error, eso va a depender de un montón de factores, pero yo te puedo asegurar que es mucho más efectivo utilizar inteligencia artificial a que no. Obviamente hay casos especiales donde vos tenés que segmentar sí o sí a una ubicación, a una audiencia específica y no hay que salirse de ahí, ¿sí? En ese caso sí conviene hacerlo de forma manual y bueno, necesitas un experto en pay media, pero para el gran común de la gente, lo mejor que hay es utilizar la IA que te ofrecen las plataformas y enfocarse mucho en el creativo. Vos ahí en el creativo creo que es la clave de todo. Hoy en día, por eso estás viendo muchos creadores de contenido eh, y mucha gente que se está especializando en enseñar cómo crear los contenidos y ¿cómo se llama? Y bueno, justamente los anuncios. Porque ya toda la parte más técnica de configuración de campaña la hace la inteligencia artificial. Así que bueno, yo recomiendo ampliamente que utilicen las opciones de IA que ofrecen las plataformas, más que nada si son emprendedores y no tienen tanta experiencia. Y bueno, ya las empresas más grandes tienen su equipo de marketing que obviamente saben manejar esto y saben hacerlo también de forma manual, ¿no? Si no lo tienen, que contraten a Si no lo Loyalty. tienen, ya saben que pueden contactar a Loyalty, obviamente. Claro. Ok, Cris, siguiendo por esta vía de las empresas de marketing, de los negocios de e-commerce, Sí. básicamente, y específicamente hablando de e-commerce, ¿qué herramientas con inteligencia artificial puede mejorar el ROAS en publicidad paga? Bueno, mira, esto está muy ligado a la pregunta anterior. Y bueno, te pongo un ejemplo que es Meta Advantage Plus, ¿sí? Que es la inteligencia que tiene Meta dentro de su plataforma de anuncios. Meta Advantage Plus lo que hace es utilizar inteligencia artificial para optimizar audiencias y ubicaciones de anuncios, ¿sí? Esto lo hace de forma predeterminada, vos no tenés que tocar nada. Antes sí, vos tenías que ir probando ubicaciones, audiencias, que esta edad, que este género, que esto. Ahora Meta Advantage Plus lo hace solo. Entonces, esta es una de las herramientas más importantes en el ecosistema de Meta, que ya sabemos que es Instagram, eh, Facebook y demás, ¿no? Todo el grupo de empresas de Zuckerberg. Después tenemos por el lado de Google, que es el otro gigante, tenemos Google Performance Max, que es otra herramienta también muy potente, que lo que hace es automatizar la asignación de presupuesto y la creatividad también. Está muy bueno, tiene como otro enfoque diferente a lo que es la plataforma de Meta. Y después, bueno, ya tenemos herramientas que son como externas, por decir de alguna manera, o privadas, que son, por ejemplo, Creative AI, que es una web, un servicio, que lo que hace es generarte los anuncios de alta conversión basados en inteligencia artificial. O sea, está más enfocado en la creatividad de los anuncios, ¿sí? Para que conviertan más. Son como tres herramientas, depende a dónde vos apuntes, depende en qué plataforma quieras hacer publicidad, con qué objetivo, eso va a depender de tu estrategia de marketing y demás, pero ya te digo, en resumen tenemos Meta Advantage Plus, tenemos Google Performance Max y tenemos una plataforma externa que se llama Ad Creative AI, ¿sí? Esas son las tres principales que yo conozco
y que son herramientas que pueden mejorar un montón el ROAS en lo que es la publicidad paga. Ok, ok, ok. Interesante, interesante la parte de la última, me pareció bastante interesante, la que me dijiste. Pruébenla, sí, pruébenla. Eso sí, la web es esa, adcreative.ai. Es así como, Ok, sí. sí, Hay que probarla, vamos a sí, implementarla, a ver probarla. qué tal y dar testimonio de que si sirve o no. Así es, Eh, así es. bueno, Chris, siguiendo en este tema, y no sé si me la contestaste en la pregunta anterior, pero para que especifiques un poquito más y seas totalmente concreto, quiero una respuesta de sí o no. ¿Es Bien. posible eliminar la prueba y error en ads gracias a la inteligencia artificial? Bueno, para responderte concretamente, no, ¿sí? No Ok. del todo, al menos, no del todo. O O sea que es sea, un mito. sí, se podría decir que sí. O sea, no del todo, pero sí se puede reducir al mínimo, porque como te decía anteriormente, la inteligencia artificial lo que hace es acelerar el proceso de aprendizaje y evita desperdiciar presupuestos en audiencias que no convierten. Vos antes, eh, que incluso ahora también se lo hace de forma manual en Meta, cuando creas una campaña, haces un anuncio, pasa por un proceso de aprendizaje. De hecho, te lo dice en la campaña, proceso de aprendizaje, cuando lo haces de forma manual. Cuando vos utilizás la IA, empieza a hacer pruebas en automático y tiene un proceso de aprendizaje interno, que es en tiempo real, basándose en datos y en comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acelera el proceso este de aprendizaje para que vos no tengas que andar haciendo ajustes y por consecuencia evita desperdiciar el presupuesto en esas audiencias que realmente no están interesadas en tu producto o servicio. Ok, ok, Muy buena ok. pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, no va a reemplazar totalmente, pero sí va a reducir al mínimo la prueba y error que en las campañas. Muy Es que buena pregunta. va ligado un poco a lo que hablábamos anteriormente, el mito sobre que la inteligencia artificial Hace reemplaza todo. a los humanos. Claro, es que, bueno, fíjate, con esto, con todas estas preguntas y estas explicaciones, vamos validando lo que venimos hablando atrás. Es como que vamos ahí. Exactamente, exactamente. Y este tipo de preguntas lo que hace es responder lo que tú dices, lo que hablamos atrás, y responder en situaciones concretas, ¿por qué no la inteligencia artificial no puede reemplazar a los humanos? Porque hay situaciones como Exactamente. esta en la que la prueba de error no se elimina, no se elimina, Exacto. aunque se reduce al Es mínimo, pero que, es que no se elimina. se necesita de la intervención humana, porque vos le das la instrucción a la inteligencia artificial o la inteligencia artificial va a trabajar, pero al fin y al cabo el que termina de validar si sí funciona o no, o si hay que hacer algún ajuste, sos vos. Porque la IA va a trabajar, pero bajo tus instrucciones, y el tomador de decisiones sos vos o tu equipo de marketing o tu pay media, quien sea que maneje las campañas. Entonces, eh, sí, va un poco por ahí la mano. Claro, Cris. Cris, ahora vamos a hablar de un tema que te gusta bastante. Y me imagino Bien, que me dijiste, creo que ahorita mismo estás muy metido en ese tema. Vamos a ok. hablar de chatbots y automatizaciones con inteligencia artificial. ¿Qué Oh, te parece? sí, me encanta, me encanta. Estoy muy metido en eso. De hecho, estoy trabajando casi el 90% de mis proyectos en automatizaciones y en chatbots. Todo con inteligencia artificial, obviamente. Bueno, Cris, vamos a hacerte una pregunta que va muy ligada a la mano a lo que estamos haciendo en Loyalty. Bien, ¿Hasta qué punto un bot de inteligencia artificial puede reemplazar a un vendedor humano? bien, una muy buena pregunta. Bueno, ya, un bot puede gestionar preguntas frecuentes y procesos básicos de venta, ¿sí? Pero en ventas complejas, por ahí la interacción humana sigue siendo clave, ¿sí? O sea, mayormente los bots lo que se utilizan es para hacer el onboarding del cliente, o sea, para recibirlo y atender las consultas más frecuentes que tienen, ¿sí? Pero muchas veces cuando la cosa se pone un poco más específica o en diferentes tipos de servicios que son un poco más técnicos quizás o más personalizados, la intervención humana es fundamental. Así que, como para responderte ahí la pregunta, yo creo que
para lo que son procesos básicos de venta, preguntas frecuentes y ese tipo de cosas, un bot y inteligencia artificial va muy bien, o sea, 100% recomendado. Pero bueno, hay algunos casos, algunas excepciones donde sí la interacción humana sigue siendo clave. Por eso hoy en día, y esto capaz que después lo hablemos un poco más adelante, hoy en día lo que se recomienda es que el bot haga esa bienvenida, ese onboarding al cliente, le resuelva las preguntas frecuentes y que lo vaya guiando, ¿no? Hacia ese proceso. Pero que cuando ya llegue un momento donde la inteligencia artificial no pueda responder a esas preguntas, que esa conversión pueda ser delegada a un humano. Es decir, eh, llega un momento donde si el cliente lo necesita, que esa conversación la pueda tomar un humano, ¿sí? Pero para el 90% de las preguntas frecuentes y para el 90% de los casos, con una IA y un bot se soluciona. Y eso, vos imagínate que ya reducir el 90% de las consultas que recibís diariamente es un ahorro en tiempo, en energía y en recursos impresionante, además del servicio eh, que le das, que te va a diferenciar de la competencia, porque el bot funciona a las 24 horas y te responde en tiempo real. Así que bueno, eso es un poco mi opinión al respecto. Chris, ¿y la humanización en este punto tiene algo muy que ver con que el bot sea un buen asistente de ventas o no? Sí, yo lo que recomiendo es que se utilice lo más humano posible y va a depender también de un montón de factores. Por ejemplo, no es lo mismo el público que vive en México, por ejemplo, que el público que vive en Argentina, porque hablamos diferente. Entonces, no me parece que utilizar un español muy neutro eh, también puede ser un poco contraproducente porque la gente se da cuenta que está hablando en un bot y a nivel psicológico la gente lo que quiere es estar hablando con una persona que le resuelva. Entonces, si vos lográs humanizar el bot, o sea que en vez de que te ponga siempre lo mismo, que vaya variando, que esté adaptado al factor cultural de un país, etcétera, etcétera, yo creo que eso va a ser una diferenciación. Como todo, lo más personalizado lleva a un más nivel de calidad, a un servicio de más calidad. Entonces, para mí es fundamental humanizar un poco el bot, ¿no? Y que te hable de forma coloquial, eh, que te hable de una forma que sea agradable, ¿sí? No que sea tampoco tan seca y la respuesta tan cerrada y tan concisa. Yo creo que aunque vos te des cuenta que del otro lado está hablando un bot, pero que te habla de una forma coloquial, utiliza emojis y ese tipo de cosas, yo creo que la experiencia es mucho más linda, ¿no? Porque por más que sea un bot, como que te sentís más familiarizado. Entonces, nada, es importante humanizar un poco el bot y eso va a depender de la marca y del país donde te encuentres, ¿no? Y donde se encuentre tu público, tus clientes. Entiendo, Chris. Siguiendo por el hilo, ¿qué es lo que diferencia al bot que tenemos en Loyalty Agency de pronto de otros bots que podemos usar? Bueno, básicamente lo que tiene el bot de Loyalty es que no sé si me preguntás a nivel técnico o a nivel cliente, pero por ejemplo, arranco por el nivel técnico, que es lo que más entiendo y lo que más me gusta. A nivel técnico, bueno, por detrás utiliza ChatGPT y utiliza también la inteligencia artificial de Google, entonces es como que tiene más recursos para procesar la información y demás. Y después que está, bueno, ultra personalizado, ¿sí? Está ultra personalizado y eso está muy bueno porque tiene mucha información de la empresa, por lo tanto puede resolver casi el 90% de las preguntas frecuentes. Y bueno, también lo que tiene es que te lleva a agendar reuniones, ¿sí? Como en Loyalty lo que se ofrecen son servicios, el cliente se puede sacar las dudas, pero después necesita hablar con una persona, con un especialista. Entonces, lo que está bueno es que además de resolverle las consultas, también te lleva a poder agendar una reunión con un especialista. Entonces, como que la IA resuelve casi toda la necesidad que tenemos, que es hacer los agendamientos para luego llevar a esa persona a una llamada de descubrimiento, como se dice, para ver las necesidades puntuales del cliente y si lo podemos ayudar. Así que bueno, un poco es eso. Y bueno, a nivel cliente, que más de lo mismo, ¿no? Más de lo es un poco redundante, pero bueno, básicamente es eso. La experiencia es 100% en tiempo real y te resuelve
casi todas las dudas que tengas. Y las dudas que no te las resuelve, ya te ofrece agendar para que luego en la charla el especialista, ya hablando face to face, como estamos hablando nosotros, te resuelva todas las dudas que vos puedas tener. Así que básicamente esas son las características clave que está súper optimizado para cumplir ese objetivo. Por ahí en un e-commerce se trabaja de otra forma, porque ya ahí trabajas con una base de datos de productos y como que la conversación por ahí es un poco más seca, vamos a decirlo, un poco más corta, un poco más concisa, porque el cliente te dice, yo quiero unas zapatillas rojas y el bot directamente te muestra las opciones de zapatillas rojas que hay, te dice, bueno, ¿qué talle necesitas? Bueno, te pide los datos de dirección y demás y listo, te manda el link de pago, por ponerte un ejemplo. En cambio, cuando vos ofreces servicios, como en el caso de Loyalty, hay otro tipo de preguntas. Y bueno, cuando ya llega a ese nivel de confianza al cliente, donde ya le resolviste todas las dudas, llega el momento de agendar una reunión para que luego el especialista ya te oriente un poco más específicamente de acuerdo a tu negocio, ¿no? Así que, bueno, eso es. O sea, básicamente el bot que se le ofrece a un negocio e-commerce, el bot que Loyalty le ofrece a un negocio e-commerce, te representa un porcentaje muy alto de cierre de ventas. Sí, en e-commerce sí, porque es un asistente. Es como, te voy a hacer la analogía porque a esto a la gente le gusta porque se entiende mucho más fácil, ¿no? Por ahí a veces yo como desarrollador me pongo muy técnico, pero encontré que con analogías se entiende mucho mejor, es mucho más gráfico. Imagínate que vos vas a una casa de deportes y por lo general cuando vos entras tenés las vidrieras, vos entras por la vidriera, pasás por ahí, ves, entras y empezás a ver las vidrieras. ¿Y qué pasa en ese momento? Se te acerca algún asesor de ventas, se te acerca alguien que está ahí en el local para asesorarte. Bueno, en este caso es lo mismo. Si vos tenés un e-commerce, la gente va a entrar a tu web y va a ver el catálogo, pero después va a querer hacerte preguntas, no sé, con respecto a los tiempos de envío, respecto a los métodos de pago, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el bot, que es ese vendedor que se te acerca cuando vos lo necesitas para resolverte esas necesidades puntuales. Por lo tanto, una vez que el cliente ya vio el producto, ya habló con el asesor de venta y resolvió todo, el próximo paso es pagar. ¿Entendés? Entonces, en e-commerce es mucho más efectivo porque te va guiando paso a paso hasta el cierre de la venta. En cambio, en los que es servicios, el bot te resuelve el 90% de las consultas, pero luego vos ya tenés que hablar con el especialista porque al ser un servicio y ser personalizado como lo que ofrece Loyalty, sí necesitas hablar con un experto para que vea tu caso particular. Ok, ok, entonces tú dirías que para los clientes nuestro bot, un porcentaje al azar, un porcentaje al azar de cierre de ventas, el que tú creas No, un que es porcentaje. preciso. Sí, yo creo que los chatbots son muy, muy eficientes porque básicamente lo que hacen es reemplazar las tareas que antes le hacía alguien desde un chat, desde un CRM. Entonces, el chatbot es muy eficiente, tiene un 90% de efectividad de cierre. Y lo bueno es que, además de ese porcentaje de cierre, la gente que no te compre, pero que ya inició una conversación con vos, pasa a una parte, a una sección dentro de tu e-commerce que se llama la sección de carritos abandonados, el famoso carrito abandonado, que de ese carrito abandonado se puede recuperar hasta un 25% de esas compras que porque se cortó la luz, porque se distrajo el cliente, porque, no sé, por el motivo que sea, hasta se puede recuperar. Es decir, si el bot tiene una tasa de cierre del 90%, lo cual es normal porque estamos vendiendo productos y no servicios, del otro 10% restante, ya tenés opciones como carrito de compra abandonado, retargeting, o sea, es decir, si el cliente vio, se interesó, hizo consultas, pero no compró por algún motivo, también le puedes hacer retargeting, que es eso de que cuando vos entraste, no sé, a Mercado Libre, a Amazon o alguna de estas plataformas de e-commerce y después empezás a navegar por Facebook, Instagram, te aparecen esos productos que vos ya viste para recordarte o incluso te presentan cupones de descuento, todo eso. Entonces, las tasas de cierre de los e-commerce son muy altas, son muy altas. La verdad que las oportunidades que hay en e-commerce son fantásticas. Lo que pasa es que muchos dueños de negocios no lo saben, no saben el uso de estas herramientas. No tienen un especialista que los oriente. Y lo bueno es que implementando estas herramientas es una inversión que tiene alto retorno de inversión, porque se paga solo.
Se paga solo con los carritos abandonados que se recuperan, se paga solo con la alta tasa de cierre que tiene, se paga solo porque ya no le tenés que pagar a 10 personas que estén ahí contestando mensajes. Con que tengas a una para que atienda ese 10% de consultas que no lo resuelve el bot, ya está. Entonces, bueno, ahí ya más o menos te tiré unas cifras, pero realmente las tasas de cierre de los bots, si están bien hechos, son muy altas. Más que nada para e-commerce, ¿no? Ok. Ok, bueno, ahí me acaba de contestar un poco la pregunta que te tenía, que era, a ver si puedes ahondar un poco más en este tema. ¿Cómo se Sí. pueden usar chatbots en estrategia de conversión y retargeting? En estrategias de conversión y retargeting. Bueno, primero, capturando leads con preguntas estratégicas, ¿sí? Hay que hacerle las preguntas correctas a las personas. Entonces, vos podés entrenar al chatbot, a la inteligencia artificial, para que haga estas preguntas estratégicas, ¿sí? Segundo, eso como primer lugar. Segundo, lo mismo que, por eso está relacionado. Haciendo retargeting automatizado, ya sea vía WhatsApp, Messenger o las redes sociales, se puede hacer eso. Es que una vez que visitaron tu página, si no compraron, hacerle ese seguimiento que antes se hacía de forma manual. Che, ¿cómo estás, Cristian? Vi que entraste y estabas interesado en este producto, pero que no te lo llevaste. ¿Hubo algún problema con la compra? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Tenés dudas con respecto al producto o el servicio? ¿Entendés? Haciéndole estas preguntas y haciéndole ese retargeting de que la publicidad lo siga por todo Internet, hace que el usuario pueda llegar a decidirse si es que todavía está dudando entre comprarte a vos o comprarla a la competencia. Por eso digo que todas estas herramientas no son opcionales para un negocio digital hoy en día. Y bueno, tercero, que me parece que es fundamental, es guiando al usuario en el proceso de compra. O sea, para que haya una conversión, vos lo tenés que guiar al usuario en el proceso de compra. Y eso está ligado con todo lo que venimos hablando y con lo que dije en primer lugar. Le tenés que hacer las preguntas estratégicas, le tenés que resolver las preguntas frecuentes y también le tenés que hacer ese seguimiento a través del retargeting automatizado, ¿sí? Así que básicamente son esas tres cosas. Ok, ok, y en base a eso, ¿cuáles son los errores más comunes perdón, ¿cuáles son los errores más comunes al implementar la inteligencia artificial en la atención al cliente? Bien, muy buena pregunta porque veo que hay servicios, o sea, hoy en día es muy fácil agarrar, contratar un servicio y poner una inteligencia artificial en tu web, en tu sistema, etcétera. Pero, ¿cuáles son esos errores más comunes que hay cuando se implementa ese servicio? Más que nada en lo que decimos en la atención al cliente. Primero, no entrenar bien al chatbot. O sea, esto, si vos no lo entrenás bien, te van a dar o respuestas genéricas o respuestas erróneas. Entonces, una respuesta genérica, ya ahí te das cuenta que estás hablando con un bot y no con una persona. Entonces, ahí hay que humanizar un poco a las respuestas, pero para eso hay que entrenar bien a la IA, al chatbot. Entonces, uno, no entrenar bien al chatbot. Dos, no permitir la opción de hablar con un humano, que es lo que yo te decía. Si la IA y el chatbot te resuelve el 90% de las consultas que vos tenés, pero hay un 10% que no, tenés que tener la opción de que si el chatbot no te da la respuesta que vos necesitas, que te pueda pasar con un asesor, con un humano. Entonces, uno, no entrenar bien el chatbot. Dos, no permitir la opción de hablar con un humano. Y por último, me parece que el chatbot se tiene que ir retroalimentando constantemente, tiene que ir aprendiendo del comportamiento de los usuarios y también actualizar la base de datos con preguntas nuevas. O sea, todo va cambiando y probablemente a medida que tu negocio crece, que tenés más productos, más servicios o que los clientes te empiezan a hacer preguntas que por ahí vos antes no las tenías en cuenta, yo creo que es necesario ir actualizando la base de datos con estas nuevas preguntas que pueden ir surgiendo. Entonces, básicamente te resumo, no entrenar bien el chatbot, no permitir la opción de hablar con un humano y no actualizar la base de datos con preguntas nuevas. Eso creo que es los errores más comunes que veo yo cuando me vienen por ahí con una implementación que no está bien hecha o que me dicen, mira, implementé esto pero no me está sirviendo. Entonces, bueno, ahí viene la mano técnica donde uno empieza a hacer este tipo de ajustes, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los errores más comunes así, tipo de rápido? Uno, dos, tres. Bueno, esos, no entrenar bien al chatbot,
No Ajá, permitir hablar con un humano y no actualizar la base de datos con preguntas nuevas. Esos son los tres errores fundamentales que veo. ok, ok. Ahora pasemos a un tema que es más dinámico, por decirlo así. En la parte de conexión creo que un poquito más técnico. Ok, Bueno, tú sabrás decirlo. Inteligencia decime. artificial e email marketing. Bien, cuál es la pregunta La primera puntual? pregunta que te tengo acerca de esto es, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar las tasas de apertura y conversión en el email marketing? Bueno, una muy buena pregunta y esto también está ligado, todo obviamente va a estar ligado porque la IA justamente lo que hace es mejorar lo que antes se hacía de forma manual. Ahora se puede hacer de una forma más automatizada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se puede utilizar la IA para mejorar las tasas de apertura y conversión en email marketing? Bien, primero, empecemos por la parte fundamental, optimizando las líneas de asunto. Vos con la inteligencia artificial podés crear diferentes líneas de asunto y la IA se va a ir dando cuenta cuál es la que mayor tasa de apertura tiene. La tasa de apertura es una estadística, digamos, que nosotros tenemos con nuestras herramientas que nos dicen, bueno, este email tuvo una tasa de apertura del 3%, del 10%, del 20%, etcétera. Entonces, con IA lo que puedes hacer es optimizar estos asuntos, ¿sí? Porque a vos se te puede ocurrir uno y puedes decir, bueno, a ver, voy a poner este asunto, pero la IA lo que va a hacer es optimizarlo para que la tasa de apertura sea mayor. Después, segmentando audiencias. O sea, la IA te puede permitir también que segmentes a qué persona mandarle qué mail, ¿sí? Porque vos por ahí tenés una base de datos de email que es muy grande, pero por ahí, vamos a poner un caso en lo que es el e-commerce. No tiene sentido que vos le mandes el modelo de zapatilla de hombre a una persona que es mujer, por ejemplo. Entonces, la IA lo que hace es, bueno, este producto es específico para esta audiencia, este producto es específico para esta otra audiencia, cosa que antes lo tenías que hacer de forma manual. Hoy por hoy, todo esto se puede segmentar a través de IA. Y después, bueno, algo que también me parece fundamental es enviar los correos en los momentos más adecuados. O sea, si tu público, por ejemplo, acá yo estoy en Argentina, ¿no? Y son las 3 de la tarde. No tiene sentido que yo mande un email a las 4 de la mañana, ¿sí? Porque a esa hora no lo va a leer nadie. Y capaz que cuando ya la persona se despierta y revisa su email durante la mañana mientras se toma un café o en su oficina, ya tiene una cola de 5 o 10 emails y entonces no va a ser muy efectivo. En cambio, si vos lo mandás a las 9 10 de la mañana, que es donde la persona revisa sus correos, por lo general hay un patrón que la IA igualmente lo va detectando, que es en qué horario tu audiencia revisa su correo electrónico. Entonces, acá también este es otro punto fundamental que se puede optimizar con inteligencia artificial. Antes teníamos que hacerlo, lo hacíamos, o incluso hoy en día se puede hacer, pero de forma manual. Es decir, la optimización del asunto, segmentar el tema de las audiencias, enviar los correos en los horarios más adecuados. Ahora la IA ya lo puede hacer solo. Vos directamente la programás y va a hacer estas tres cosas, las va a hacer sola. Entonces, eso te ahorra tiempo de operativo y además va a ser más efectivo que vos, porque volvemos a lo mismo. Vos vas a tener que hacer prueba y error, pero la IA hace la prueba y ya tiene datos. Si no funcionó, hace otra prueba, ya tiene los datos y se va retroalimentando. Y en algún momento ya se vuelve muy efectiva porque ya hizo tantas pruebas y tiene tantos datos que sabe en qué momento es mejor y cómo es mejor hacer estas cosas. Ok, entonces, en base a esto, ¿existen herramientas que automaticen la creación de secuencias de email personalizadas? Sí, obvio, obvio, tenés herramientas muy robustas como lo que es MailChimp, que es una de las top. Después tenés HubSpot, tenés ActiveCampaign. Hoy en día tenés herramientas de CRM que son súper robustas y que tienen todo esto integrado, como Wow High Level, Brevo. Hay muchas, realmente hay muchas. Yo creo que esas son las más conocidas y por ahí las que más IA utilizan. Es decir, MailChimp y HubSpot. Creo que son las dos top eh, que se utilizan hoy en día. Ok, ok. ¿Y cuáles dirías que son las estrategias de segmentación con inteligencia artificial más efectivas?
Bueno, eso es lo que te decía en la pregunta anterior o en la anterior. Para mí, lo más efectivo que hay es la segmentación basada en comportamiento. Es decir, en la apertura de estos emails, en los clics y en las interacciones que hacen en base a estos correos, ¿no? Esa es una de las cosas. La segmentación basada en el comportamiento para mí es clave, porque ya te digo, la inteligencia artificial se va retroalimentando de ese comportamiento del usuario. Si la inteligencia artificial detecta que el usuario, el cliente, abre los emails en promedio el mayor porcentaje a las 10 de la mañana, te va a mandar los mails a las 10 de la mañana. Si el mayor porcentaje de clics se hace en un botón rojo en vez de en un botón azul, eso quiere decir que la tasa de clics es mejor en el botón rojo. Entonces vos ya sabés y la IA sabe que hay que usar un botón rojo en los botoncitos de en los CTA o los call to action, los llamados a la acción, ¿sí? Y lo mismo con las interacciones, si te responden, no te responden, ese tipo de cosas. Entonces, para mí lo más importante es eso, segmentación basada en comportamiento. Y después la otra, que está muy buena y lo estoy testeando mucho, es la personalización dinámica del contenido del correo. Hay gente que le interesa más una forma de comunicación más directa, hay otra que prefiere más contenido educativo, eh, y la personalización dinámica del contenido lo que te permite es eso, ¿no? ¿Qué tipo de contenido le mando a esta persona? Le mando ofertas, lo saludo por su cumpleaños, le mando información de valor, le mando contenido educativo, simplemente le mando un mail de seguimiento, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Bueno, esta personalización dinámica del contenido del correo se puede hacer con inteligencia artificial basándote en el punto anterior, que es la segmentación basada en comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si la persona abre tu email, le da clic o incluso te responde ese correo, a esa persona vos ya la IA te la segmenta para poder mandarle más contenido, para poder hacerlo más personalizado, para incentivarlo a que te escriba, que te responda. En cambio, si la persona por ahí